El caso de Venezuela, Ecuador y hasta el mismo golpe de Estado que se le dio a Zelaya, ¿no? Donde también participaron paramilitares colombianos. Yo definiría la paz de Colombia como una solución no solamente de los colombianos, es un conflicto que se ha internacionalizado, pues lo vemos prácticamente aquí en esta sala, refugiado político colombiano que está aquí en Euskal Herria, pero también es un tema de lo que llaman la comunidad internacional, ¿no? Porque hay muchos intereses ahora en juego en Colombia a través de las grandes corporaciones transnacionales o multinacionales en que Colombia se pueda pacificar, de que el conflicto llegue a un término en el cual ya se termine, pero no quiero ser negativista, pero tampoco lo queremos ver así, ¿no? Porque la paz de Colombia no implica solamente el tema del silencio de los fusiles en Colombia, sino es toda una solución estructural a unas desigualdades sociales, económicas, a un sistema también patriarcal, a un sistema segregacionista, racista que existe y que impera en Colombia. En Colombia todavía existen comunidades donde en este momento no tienen agua ni servicios de luz, y es totalmente terrible, ¿no? Eso, pero el gobierno de Juan Manuel Santos sigue dando giras a nivel internacional buscando dineros para el posacuerdo, para poder seguir alimentando sus monopolios mediáticos y seguir dando esa seguridad jurídica a esas grandes corporaciones, que esas mismas corporaciones, por ejemplo, como Nestlé, asesina sindicalistas, como Coca-Cola, que asesina sindicalistas, o empresas como la de Agua de Barcelona, que están instauradas en la región Caribe de Colombia y que privatizan, dan licitaciones, el gobierno colombiano da licitaciones para privatizar ciertos ríos donde cada día se están muriendo niños en esa región, ¿no? Que son comunidades indígenas. Esa comunidad se llama la comunidad de Guayú, que limita con Venezuela. Yo me voy a centrar básicamente en el tema de la gran preocupación que tiene este proceso de paz que se titula, es una hoja de ruta que se titula Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Esto se hace público en la capital de Noruega, en Oslo, donde las dos delegaciones de la FAREP y el gobierno colombiano, con agentes plenipotenciarios de estas dos representaciones, firman este acuerdo que contiene 6 puntos, ¿no? El primer punto es el punto del desarrollo agrario integral, donde se discute básicamente el tema de la reforma agraria. En Colombia no ha habido una reforma agraria ni por vías capitalistas, ni por vías socialistas, ni por vías liberales, ni por ningún tipo de vía. Todavía seguimos anclados en ese debate. Por otro lado está el tema de la participación política. En Colombia es un país donde históricamente, como ya lo refería el profesor Alexander Ugalde, es un país donde la izquierda, y no solamente la izquierda, sino los sectores progresistas no han tenido el derecho y no han hecho el ejercicio de estar en el poder en Colombia, ¿no? Tenemos el caso de la Unión Patriótica. Después de un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, surge la Unión Patriótica, donde son asesinados alrededor de 3.000 miembros, simpatizantes, representantes de ayuntamientos, de diputaciones, candidatos presidenciales, líderes políticos, y también ciertos miembros de organizaciones de base de esta organización. No solamente de la Unión Patriótica, es el caso más emblemático, donde lo reseña pues, la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los mismos tribunales jurídicos europeos, reseñan este caso como un caso muy paradigmático de asesinato de un partido político, ¿no? en el continente americano.
pero también hay otros movimientos que surgieron de ese mismo proceso de paz, que es el movimiento a luchar, que tuvo una fuerte tendencia de la teología de la liberación, y por otro lado estaba el Frente Popular, ¿no? Que venía de una extracción ideológica maoísta en Colombia, y que también muchos cuadros y dirigentes políticos fueron asesinados y acribillados, ¿no? Dos representantes del Frente Popular, que era uno para parlamentario y otro para presidente, fueron secuestrados, totalmente torturados y desaparecidos. Hay uno que todavía están buscando sus restos hasta el día de hoy, no se sabe. Y por otro lado, otro punto que complementa este acuerdo es el fin del conflicto que se está discutiendo ahora en Cuba, ¿no? Hay hay dos representaciones, una por parte de la línea militar, si se puede decir así, de la FARC, y por otra parte de coroneles, de almirantes del ejército colombiano, que están discutiendo cómo va a ser el mecanismo de ese fin del conflicto y cómo va a ser el mecanismo de esa dejación de las armas, o esa foto de dejación de las armas, ¿no? Que eso es muy discutido en Colombia, ¿no? Que cómo se va a implementar esa dejación de las armas, si va a ser el modelo tipo Salvador o tipo otro modelo de procesos de paz, o Irlanda o algo. Pero lo que sí podemos decir como colombianos y colombianas es que se considera que va a ser un modelo propio, ¿no? Esa solución política al conflicto, y que, como lo ha expresado la FARC en algunos comunicados, en algunas emisiones públicas, esa dejación de armas podría ser entregada o podría ser efectuada y acompañada no solamente por el mismo gobierno colombiano, sino por agentes internacionales con una misión de verificación de Naciones Unidas, y también implicar a los organismos regionales como la CELAC, UNASUR y hasta el mismo ALBA, ¿no? para que acompañen este fin del conflicto. Hay otro punto, que es el punto 4, que es la solución al problema de las drogas. Es un punto que también generó mucha discusión, porque en Colombia el campesino que cultiva la hoja de coca es totalmente criminalizado, y le aplican la ley de seguridad, esta ley de enjuiciamiento criminal, que es la llamada ley antiterrorista. Esta ley lo que hace es que judicializa inmediatamente al campesino y lo pone a manos de la Fiscalía General de la Nación, solamente por el hecho de cultivar. Pero la discusión de este tema es que la sociedad colombiana o la industria química colombiana no tiene los insumos químicos para el procesamiento de la coca. Lo que hace es que el narcotráfico, el narcoparamilitarismo, hace negocios con los Estados Unidos para poder adquirir esos insumos químicos y traerlos por vías ilegales a Colombia, y es ahí donde se procesa y se deriva lo que es la cocaína, ¿no? Ese polvito blanco que muchos y muchas conocerán a nivel internacional. Eso pasó por una gran discusión en que la delegación de la FARC le propuso al gobierno colombiano en que tendría que estar un representante del Departamento de Estado, y inmediatamente los Estados Unidos enviaron a un hombre, Aaron Bernard, que es el emisario de los Estados Unidos para la mesa de conversaciones donde se está tratando este tema, ¿no? También la mesa de conversaciones solicitó a la Comunidad Europea que enviara un representante, y bueno, envió a un hombre de Inglaterra, un político inglés, y por otra parte enviaron a un representante de Alemania para que acompañaran estas discusiones, ¿no? El tema de solución al problema de las drogas. También hay otro punto importante aquí, que es el tema del glifosato. El glifosato es un químico que, en el marco del Plan Colombia y el Plan Patriota que firmó el gobierno de Andrés Pastrana y que fue complementario en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este químico lo que hace es que fumiga ciertas zonas del territorio colombiano, pero que prácticamente ocasiona lesiones a la población, a las mujeres, a los niños,
contamina los ríos, contamina los alimentos que cultivan los propios campesinos. Y la mesa de conversaciones y el movimiento social y popular colombiano hacen llamado a que verdaderamente estos productos químicos no sean utilizados en Colombia. Estados Unidos se niega a eso. ¿Por qué? Porque hay una industria petroquímica estadounidense que le interesa el beneficio de esta fumigación. Entonces vemos que no es un tema solamente de Colombia, la resolución del conflicto colombiano, sino que pasa también por los Estados Unidos y por la Comunidad Europea, que se tiene que implicar en el proceso de paz de los colombianos. Por otro lado está el punto 5 de víctimas, ¿no? Es el punto que trajo mucho interés en el proceso colombiano porque no se había visto en otros procesos de paz y también nunca se había visto por parte de las insurgencias colombianas en hacer gestos de reconciliación, ¿no? Como llama el Estado colombiano, ¿no? Las insurgencias colombianas reconoció y siguen reconociendo públicamente todos los daños causados por la misma confrontación militar y por la misma confrontación política que se han dado en 60 años de ese mismo conflicto armado, ¿no? La mesa de conversaciones convocó a la realización de un foro nacional de víctimas del conflicto colombiano. El foro se hizo en la ciudad de Cali. Ahí se recogieron diversas comunicaciones, ponencias, reflexiones sobre cómo plantear el tema de las víctimas y de los victimarios en torno al conflicto colombiano. Eso fue puesto en la mesa de conversaciones. De ahí surgieron varios puntos que fue, por un lado, la creación del acuerdo de justicia, que el acuerdo de justicia es un acuerdo complementario donde se crea un mecanismo de tribunales de justicia para la paz, donde los victimarios tendrán que sentarse a responder, en este caso el paramilitarismo y en algunos casos puntuales las guerrillas colombianas, ¿no? Porque también hay una diferencia entre el accionar del paramilitarismo con el accionar de las guerrillas en el conflicto colombiano, ¿no? Vemos que el accionar entre paréntesis, voy a hacer un paréntesis, el accionar del paramilitarismo colombiano ha sido un accionar directamente contra el pensamiento crítico y contra la oposición política en Colombia y contra el movimiento social colombiano. Y dicho por Human Rights Watch, dicho por la misma Comunidad Europea, dicho por la misma Fiscalía General de la Nación, dicho por el dichoso juez Baltasar Garzón y otras personalidades que andan por ahí purulando en Colombia con ese tema de la paz. Por otra parte, viajaron 5 comisiones de víctimas a La Habana. En estas comisiones iban víctimas del paramilitarismo, víctimas de la guerrilla, víctimas del Estado colombiano, donde se reunían con las 2 delegaciones, planteaban lo que pensaban sobre el conflicto colombiano y planteaban sobre lo que pensaban en la reforma del sistema jurídico y también sobre el posicionamiento de la reconciliación y de encontrarse con sus victimarios. Esto trajo muy buenos resultados y muy buenos contenidos de cara a que la guerrilla fue a una zona del Pacífico colombiano donde en ciertas confrontaciones militares la población se llama Bojayá. En esa población la guerrilla colombiana, en un accionar militar que ellos tuvieron en confrontación con unas fuerzas especiales del ejército, el ejército lo que hizo fue que se atrincheró en la iglesia y en algunas casas de la población porque ya estaban totalmente cercados. Entonces la guerrilla al arremeter asesinó también algunos campesinos y miembros de la comunidad. La guerrilla fue ahí, miembros del secretariado de la guerrilla de la FARC estuvieron ahí, hicieron un acto de reconciliación, ellos explicaron en directo con las víctimas por qué había ocurrido eso, por eso en qué se enmarcaba en el conflicto colombiano. Pero el sistema político colombiano, la oligarquía colombiana, los partidos tradicionales colombianos siguen machacando a la insurgencia colombiana en que tienen que responder por todo lo que han hecho. Pero vemos que es un discurso
muy ambiguo, porque el Estado colombiano no le reclama el paramilitarismo por las masacres que han hecho, por los magnicidios que han hecho, por las desapariciones que han hecho y por los falsos positivos que han hecho en todo el trayecto del conflicto colombiano. Entonces, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se creó una ley que se denominó la Ley de Justicia y Paz. ¿Esta ley qué es? Esta ley lo que hizo fue darle garantías directas, jurídicas y políticas al paramilitarismo a raíz de un pacto que se llamó el Pacto de Realito, que se dio en la región caribe colombiana, específicamente en la municipalidad de Córdoba, donde Álvaro Uribe Vélez negoció con todos los poderes fácticos de las 5 regiones de Colombia del paramilitarismo para su legalización. ¿Esto qué produjo? Que se crearan cooperativas de seguridad, red de informantes dentro de las universidades, dentro de los sindicatos, dentro de espacios de debate, dentro del movimiento social y popular, dentro del mundo empresarial, y también lograr el poder económico y sobre todo el poder político. Uno de los máximos jefes del paramilitarismo, que se encuentra hoy en condición de extradición en una cárcel de California en los Estados Unidos, confesó públicamente que ellos tenían el control, casi el 35% en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del Parlamento colombiano, puestos directamente con dineros del paramilitarismo, con proselitismos hechos en algunas regiones por el paramilitarismo, y que esto se discutió en el punto de víctima. También otro elemento importante es el llamado a la creación de la Comisión de la Verdad. Es necesario que en Colombia se constituya una Comisión de la Verdad para el análisis del conflicto colombiano, para ver verdaderamente qué es lo que ha pasado en todos los 60 años de conflicto, y que también se pongan casos emblemáticos. Por ejemplo, un caso emblemático que se tiene que colocar es el caso del señor Álvaro Uribe Vélez, un hombre que fue gobernador del departamento de Antioquia y que, siendo gobernador del departamento de Antioquia, legalizó en esa zona esas mismas cooperativas que se denominaron Convivir, que eran cooperativas del paramilitarismo. Ahí empezó todo el laboratorio paramilitar en Colombia, y que también su hermano actualmente está investigado por la Fiscalía General de la Nación por integrar un clan narcotraficante que se llama los 12 Apóstoles, que enviaban droga a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Este señor, Álvaro Uribe Vélez, está totalmente implicado en el aniquilamiento de la oposición política en Colombia, está totalmente implicado en truncar estas negociaciones de paz que estamos llevando en Colombia, y que tiene que responder por toda su implicación en las masacres y genocidios que han habido en las últimas décadas en Colombia, ¿no? Por ejemplo, hay una escritora colombiana que ha publicado un libro en los Estados Unidos. Ella está exiliada, no recuerdo el apellido ahora en este momento, donde ha recogido información del Departamento de Estado y ha comprobado por cables de información del mismo Departamento de Estado, donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos califica a Álvaro Uribe Vélez como el narcotraficante número 84. El libro se titula así, el narcotraficante número 84 de los Estados Unidos. Puede ser un caso emblemático para poner ahí en la Comisión de la Verdad. Otro caso emblemático es el tema del fenómeno paramilitar. A raíz de esa propuesta de la Comisión de la Verdad, se plantea una comisión de estudio al fenómeno del paramilitarismo. Previamente a este debate de las comisiones de la verdad, la mesa de conversaciones convoca a 12 académicos, 6 nombrados por la FARC, y 6 nombrados por el Estado colombiano, por el establecimiento colombiano, para que hagan un análisis sobre qué es lo que ha pasado en dimensiones políticas, en dimensiones económicas, en dimensiones culturales sobre el conflicto colombiano. Este informe trajo un debate muy interesante de cara al conflicto colombiano, porque participaron jesuitas como el padre Javier Giraldo, participaron gente
que profesores de las academias militares de Colombia, que son formados por las grandes academias estadounidenses, donde dan diversas visiones del conflicto colombiano. El Estado colombiano, por un lado, y verificación y refrendación de los acuerdos. En este punto, las Naciones Unidas públicamente dijo que iba a acompañar, es un punto que se está discutiendo. Aquí la Iglesia Católica, en cabeza del señor el Papa, hizo gestiones con el gobierno cubano para que se avanzara en este mecanismo de implementación y verificación del acuerdo. Todavía hay unos protocolos. Esta tarde me enteré que, bueno, que va a haber no va a haber ciclos indefinidos en medio del proceso, que sino ya a partir de ahora van a haber ciclos continuos sobre este punto para ir cerrando este acuerdo. Ha habido una dificultad grande que fue, la reconocen las dos partes, que es colocarle fecha a la firma del posacuerdo. Se prevé que así como vaya avanzando estas conversaciones de paz, se pueda firmar esto para finales de junio, principios de la semana de julio, pero somos un poco reacios en colocarle fechas a esto, porque un proceso de paz no se acaba de la noche a la mañana, es un proceso muy largo, es un proceso que viene de un conflicto de 60 años, donde hay víctimas de muchos lados, donde se está jugando también intereses sociopolíticos y geoestratégicos también, no solamente para Colombia, sino para procesos de la región latinoamericana y caribeñas. También se enmarca en toda esa crisis global sistemática que hay a nivel internacional, es el proceso colombiano. Por eso vemos el interés en que John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se reúna directamente con la FARC en Cuba, cosa que vemos también positiva, con las diferencias políticas dentro de la diplomacia de los Estados Unidos que existen. Por otro lado, está el tema el debate de cómo van a ser la refrendación de estos acuerdos. El Estado colombiano tiene dos jugadas. Una, el tema de convocar un referéndum, y otro, hacer un plebiscito. Ellos han apostado ya por el plebiscito. El movimiento popular y el movimiento social y político, el exilio colombiano, las mismas insurgencias colombianas apuestan a que sea una Asamblea Nacional Constituyente, porque el proyecto de constitución que tenemos hasta ahora, que es la Constitución del 91, es una constitución que ha quedado totalmente caduca, ¿no? Y es un proyecto prácticamente neoliberal, donde, por ejemplo, las minorías culturales, identitarias en Colombia, por ejemplo, los palenques, los indígenas, los afros, no tienen una mayor participación dentro de esa constitución colombiana. Entonces hay un déficit ahí constitucional frente a eso. Por otro lado, también el tema de cómo encajar toda la participación de la izquierda colombiana en un nuevo sistema de partidos en Colombia. Eso no lo hay, tampoco los partidos. Por ejemplo, la Unión Patriótica, el gobierno de Juan Manuel Santos le dio el reconocimiento jurídico para volver a participar y todo eso, pero en la campaña electoral, primero, el Estado colombiano no les dio el dinero que les correspondía, y segundo, que todos los medios de comunicaciones no pasaban sus publicidades ni sus debates políticos. Entonces eso hay que reformarlo, hay que hacer dentro de esto hay una propuesta de estatuto de la izquierda colombiana también, y sobre todo porque la Asamblea Nacional Constituyente va a recoger todas esas expresiones de las regiones, y se están desarrollando diversas procesos constituyentes en Colombia, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso constituyente muy interesante, que es el proceso constituyente minero-energético, que está discutiendo el impacto que tienen las multinacionales en el territorio colombiano. Casi el 53% de las multinacionales que están en el territorio colombiano son canadienses, australianas y del Estado español, son españolas.
Entonces, y muchas de ellas han violentado los derechos humanos, no respetan la Constitución colombiana, no respetan, se llevan todos los recursos, no dejan que los trabajadores y trabajadoras colombianas creen el sindicato, violentan el derecho sindical, violentan el derecho laboral, y eso se vio, por ejemplo, como les decía anteriormente, con el caso de Nestlé. Había un sindicalista de Sintrainal, es un sindicato afín a Nestlé, a esta multinacional. Él fue perseguido, seguido, su teléfono estaba interceptado, todos estos mecanismos de represión que utiliza el Estado colombiano, y él salió a un programa de protección en Asturias. Estuvo 1 año en Asturias. Cuando regresó a Colombia, al mes fue asesinado directamente. Después de la investigación se comprobó que Nestlé, que un subdirector de Nestlé había contratado a paramilitares de la zona donde operaba Nestlé para que asesinaran a este dirigente sindical, porque estaba movilizando a la gente, porque estaba en contra de las políticas que estaba desarrollando esta multinacional en esa región. Igualmente pasa con la Chiquita Brown, la empresa de bananos, que ustedes a veces van a Eroski o Carrefour o al Lidl o y encuentran su banano que dice Chiquita Brown, pues esta empresa multinacional pues ha asesinado y asesina dirigentes sindicales en Colombia, igual que Coca-Cola. Entonces, lo que queremos es que verdaderamente vemos como un paso estratégico que Colombia cambie de sistema político, y que este sistema político es a través de la Asamblea Nacional Constituyente, donde verdaderamente aquellos oprimidos, aquellos marginados de este sistema político colombiano que tenemos ahora puedan participar en eso, donde un exiliado pueda regresar a Colombia con sus plenas garantías y pueda estar en la Cámara de Representantes o pueda volver a su ámbito de trabajo, como es el sindicalismo. Por otro lado, también dentro de este proceso de paz, un punto que no se ha llegado es el tema del cese al fuego bilateral. El gobierno colombiano no ha reconocido el cese al fuego bilateral. ¿Qué es el cese al fuego bilateral? El Estado colombiano todavía sigue haciendo operaciones de contraespionaje, de inteligencia a miembros del movimiento social y popular colombiano, al exilio político colombiano, y sobre todo operaciones contra unidades de la guerrilla en ciertos campamentos, y bombardeando también a la insurgencia colombiana. La insurgencia colombiana lo que ha hecho es que en varias ocasiones, en toda esta fase desde el 2012 hasta ahora, hasta el momento, ha declarado varios ceses unilaterales al fuego, donde ellos públicamente han dicho: nosotros como insurgencia lo que vamos a hacer es mantenernos en los campamentos y no vamos a hacer ofensivas militares contra el establecimiento colombiano. Lo que ha hecho el Estado colombiano con sus fuerzas militares es aprovechar eso y empezar a enviar algunos infiltrados en esos campamentos, a boicotear ese proceso unilateral de cese al fuego que ha hecho las insurgencias, no solamente la FARC, sino el ELN, y está en plena discusión, y que es importante que antes del acuerdo final, de este posacuerdo, de esta firma, el cese al fuego se instaure en Colombia, porque todavía la persecución es una persecución sistemática contra el movimiento social y popular. Hay un movimiento social que se llama Marcha Patriótica en Colombia, donde también hago parte. Lleva desde el 2012 hasta ahora, lleva solamente lleva 121 hombres y mujeres asesinados en medio de un proceso de paz, y no queremos que pase lo que pasó con la Unión Patriótica. Entonces todo esto es lo que nos preocupa, y también el tema del paramilitarismo. Nosotros vemos que el paramilitarismo está siendo el mayor obstáculo para el proceso de paz. El gobierno colombiano no quiere dar nombres de quiénes son los que financian el paramilitarismo, no quiere, así como bombardea campamentos de la guerrilla, tampoco quiere bombardear campamentos del paramilitarismo, no los persigue, no los judicializa, a lo contrario, les sigue dando cobertura jurídica, les sigue dando cobertura política en Colombia. Entonces, por eso vemos muy positivo todos estos mecanismos políticos y todos estos mecanismos que están saliendo de la mesa de conversaciones de La Habana, porque ahí se van a poner en tela de juicio todo ese debate, ¿no? que es el tema del paramilitarismo, el tema de la construcción de la paz estable y duradera en Colombia,
y sobre todo la participación de la izquierda. La sociedad colombiana necesita que la izquierda participe de las decisiones, participe del poder. Por eso hay un debate en los movimientos sociales y populares colombianos, es que el movimiento social y popular colombiano no está por conformar un tema asambleario, está por llegar al poder, porque hemos estado marginados durante muchos años en Colombia. Entonces eso es lo que se quiere, que el movimiento social y popular llegue al poder y luche por eso y va a luchar por eso. Entonces por eso se quiere que se fortalezcan las movilizaciones sociales y populares. Está el tema es una situación muy catastrófica y muy deshumanizante, que es el tema de los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia. Nosotros tenemos 9.500 presos y presas políticas en las cárceles de Colombia, donde esas cárceles están siendo gestionadas por el Buró Federal de Cárceles de los Estados Unidos. No se les da la medicación. Muchos, hace algunos meses han muerto algunos prisioneros y prisioneras políticas. No tienen acceso a agua potable. La alimentación que se les da es como darle alimentos a cerdos. Entonces vemos que en una celda donde solamente pueden estar 2, viven alrededor de 15 prisioneros políticos con 15 minutos de agua. Entonces vemos que toda esa situación es preocupante en medio de un proceso de paz, y es verdaderamente, esa es la paz que queremos en Colombia, y esa es la pregunta que lanzo aquí, esa es verdaderamente la paz que queremos en Colombia. Y por otro lado está también el tema del exilio político colombiano. Es un tema que el gobierno colombiano, el movimiento social lo ha puesto en la mesa de conversaciones, la insurgencia también lo ha puesto en la mesa de conversaciones, pero el Estado colombiano no reconoce el exilio político y lo ha dicho públicamente que no va a discutir ese tema. Eso quiere decir que van a seguir las persecuciones a los exiliados políticos, los llamados a enjuiciamientos o las pedidas en extradiciones por parte del Estado colombiano a exiliados y exiliados políticos, y la revictimización en algunos casos que hay en Europa. Y en el Estado español, por ejemplo, en Alemania, en Suecia, hay exiliados, compañeras y compañeras que están siendo seguidos por los cuerpos de seguridad de esos estados, acompañados por los cuerpos de seguridad del Estado colombiano. Pues yo lo dejaría aquí. Para mí es un poco complejo también transmitir toda una situación muy catastrófica, ¿no?, la que hemos vivido en Colombia, pero esperamos que, como decía Alexander, se está viendo la luz en este túnel, y queremos que esa luz sea una luz que brille, que no sea una luz a corto ni mediano plazo, pero que sea una luz a largo plazo, sólida, concreta, con una democracia participativa, donde verdaderamente nosotros, los marginados de ese sistema, podamos estar ahí, contribuir a una nueva Colombia, y que de ahí, en esa construcción de esa nueva Colombia, podamos contribuir también al fortalecimiento de procesos regionales y a otras alternativas a nivel internacional, que es lo que queremos, ¿no? La construcción de una justicia social no solamente en Colombia, sino a nivel internacional.